Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, en esta noche queremos orar delante de tu presencia. Queremos darte gracias, queremos bendecirte, exaltamos tu nombre. Gracias por la oportunidad que tenemos en esta noche de poder glorificar tu nombre, de poderte decir que te amamos, que eres nuestro Rey, que eres nuestro único Elohim verdadero. En esta noche oramos delante de tu presencia, atando y reprendiendo todo rúa contrario al rúa de Yahweh en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo de los mares, en los abismos y debajo de ellos, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Estamos aquí para dar órdenes a principados, a potestades, a huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, que cesen su actividad local demoníaca aquí y ahora y en cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje, donde llegue este video. Así sea hecho para la gloria y para la honra de tu nombre. Aleluya, gloria sea dada a Yahweh. Bendiciones de Yahweh, le habla el pastor Leonardo Arrieta Valencia, pastor de iglesia, proclamando la verdad a las naciones. Quiero pedirle, por favor, que usted vaya buscando conmigo Segunda de Samuel en el capítulo 6. Prepárese para una palabra gloriosa, una palabra que toque su vida de manera especial. Segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 1, la Biblia dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Yahweh Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos que mora entre querubines. Y quiero contextualizarlo un poco. David acababa de vencer a los filisteos, ¿verdad? Y después de haber vencido a los filisteos, él llega y prepara todo, teniendo en cuenta que el arca de Yahweh había sido capturada, ¿verdad? Por los filisteos. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo en el cual murió o se hizo juicio sobre los sacerdotes, fue capturada el arca y luego los filisteos la regresaron y poco a poco iba regresando a Israel? Pero cuando David sube al trono de Israel y comienza a gobernar, él dice: es tiempo de regresar el arca y que nosotros tengamos la presencia de Yahweh en medio de nosotros. Póngame mucha atención porque, wow, póngame mucha atención porque voy a soltar algo tremendo. Aleluya, mi alma alaba la presencia de Yahweh. Póngame mucha atención porque voy a soltar algo tremendo sobre usted. Cuando Yahweh le haya dado la victoria, recuerde siempre colocar en el lugar más alto a Yahweh y darle la gloria, darle la honra y darle el honor, porque Él es el que lo merece y Él es el que lo ha hecho. No se adjudique las victorias de Yahweh a usted, sino que adjudíquesela a Él, porque Él es el que lo ha hecho. Que lo haya usado usted como instrumento, amén. Que haya glorificado su nombre a través de usted, amén. Pero la gloria, la honra y el honor le pertenecen a Él. Y eso es importante que usted lo tenga presente siempre. Y dice la Biblia: y pusieron el arca de Yahweh Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Yahweh, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel estaban danzando delante de Yahweh con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que ellos comenzaron a adorar, comenzaron a exaltar
y se creó todo un ambiente, toda una atmósfera de adoración, ¿verdad? Versículo 6, indudablemente que si ellos crearon una atmósfera de alabanza, una atmósfera de adoración, lo mínimo que se esperaba era que la presencia de Yahweh descendiera en aquel lugar. Versículo 6. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Yahweh Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Entonces, cuando iban pasando por la era de Nacón, los bueyes tropezaron y al tropezar los bueyes, Usa quiso de alguna manera evitar que el arca de Yahweh se cayera y trató de sostenerla. Pero mire lo que pasó aquí, dice la Biblia en el versículo 7. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Yahweh Elohim por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Yahweh Elohim. ¡Wow! Tremendo, tremendo lo que aquí está pasando. Y cuando uno ve todas estas cosas, le quedan a uno interrogantes, ¿verdad? Le quedan a uno interrogantes porque uno dice, la intencionalidad de Usa fue de alguna manera que el bienestar reinara en el arca de Yahweh y él metió su mano para evitar que se cayera. Y entonces, ¿por qué Yahweh encendió en ira y mató a Usa? Para eso vamos a tener que buscar algunas cosas bien importantes, bien fundamentales, para que podamos ir entendiendo todo esto, poder buscar ahí la palabra temeridad, que tiene el número de Strong 7944. Y la palabra temeridad es el hebreo shal. Y ese hebreo shal viene de la raíz hebrea shalá, ¿verdad? Que es dirigir erradamente. Y shal se traduce como falta, pero al español se tradujo como temeridad. Entonces, cuando nosotros realmente nos damos cuenta, lo que dice el texto hebreo es que Yahweh tuvo ira, tuvo furor, se encendió ese furor contra Usa y lo hirió Yahweh Elohim por aquella falta que había cometido. Sustituyamos ahí la palabra temeridad por falta y cayó allí muerto junto al arca de Yahweh. Entonces uno se pregunta, oiga, ¿cuál fue la falta que Usa cometió? Primero, Usa no era un levita. Segundo, no estaba santificado. Como no era un levita y no estaba santificado, a él no se le permitía hacer lo que él iba a hacer, y menos cuando habían creado un ambiente de alabanza y de adoración donde Yahweh había descendido sobre el arca del pacto. Estaba allí su presencia, de tal manera que cuando él hizo esto, Yahweh se molestó mucho porque habían unas reglas claras con respecto a qué y quién podía hacer tal cosa. Póngame mucha atención lo que le voy a decir porque esto es fundamental. Yahweh tiene una ritualidad para poder llegar a su presencia y para manejar todo lo que es de él. Y esa ritualidad que él ha creado, que él ha diseñado, debemos respetarla. Porque si nosotros no respetamos esa ritualidad, Yahweh se enciende en ira y viene en contra nuestra, independiente de si tenemos o no buenas intenciones. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes con lo que él ha diseñado. Entonces es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
Dice la Biblia entonces en el versículo 8, dice, y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Es decir, el lugar donde cayó o donde fue herido Usa. Eso es lo que quiere decir la palabra compuesta Pérez Usa. Versículo 9. Y teniendo David a Yahweh aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? ¿Por qué? Porque David, antes de transportar el arca, no había consultado cómo se debía transportar el arca. Y él ordenó que se transportara según su concepto, según el conocimiento que tenían ellos, pero no según lo que Yahweh había legislado acerca de cómo se debía transportar el arca del pacto. Y él, creyendo que lo estaba haciendo bien y que Yahweh se molestó, dijo, pues, entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer venir el arca de Yahweh aquí a Israel? Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Eteo. Tremendo eso. Versículo 11, dice la Biblia. Y estuvo el arca de Yahweh en la casa de Obed-Edom Eteo 3 meses y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Ves? Entonces, bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, David comienza a preguntarse, ¿cómo es posible que esto esté pasando y que lo esté bendiciendo a ellos? Miren lo que dice la Biblia en el versículo 12. Y fue dado aviso a David diciendo, Yahweh ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Yahweh. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Yahweh Elohim de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero ¿sabe qué hizo David esta vez? Consultó a Yahweh y averiguó cómo era que se debía transportar el arca, y una vez recibida la información, entonces procedió como tenía que proceder. Póngame mucha atención lo que le voy a decir. Deje de hacer las cosas como a usted le parece. Los diseños de Yahweh deben hacerse como Él lo ha diseñado, de la manera que Él lo ha diseñado, de la forma que Él lo ha diseñado y con las personas que Yahweh lo ha diseñado. Usted no puede tener el ambiente de Yahweh, pero no usar las personas que Yahweh diseñó para hacer determinadas cosas. Usted tiene que tener el ambiente de Yahweh, debe tener las personas que han sido diseñadas para eso y debe hacerlo en el tiempo que Yahweh ha diseñado para que tales cosas ocurran. Versículo 13 del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y cuando los que llevaban el arca de Yahweh Elohim habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh y estaba David vestido con un efod de lino. Wow. Él sacrificó, dice la Biblia, un buey y un cordero engordado. Es decir, que él hizo un sacrificio para que Yahweh quitara de ellos el pecado. Pero también él estaba vestido conforme a la ocasión. Dice la Biblia que él estaba vestido de un efod de lino. Llevaba ropas que representaban la santificación de David, y dice en el versículo 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo y sonido de trompeta. Versículo 16.
Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le menospreció en su corazón. Wow. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú te enredas con gente que Yahweh no quiere que tú estés enredado, o con gente con la cual no quiere Yahweh que tú estés ligado, esa gente no va a entender lo que tú haces para Yahweh y va a menospreciar lo que haces para Yahweh y se va a ir en contra tuya por lo que tú haces para Yahweh. Y esto era lo que había pasado con David. El diseño de Yahweh no era que él emparentara con Mical, en el sentido que tuviera matrimonios con ellos y que tuviera hijos de ellos. ¿Por qué? Porque la descendencia de Saúl ya había sido desechada. Y entonces, ¿cómo era que David el rey iba a emparentar con la descendencia de Saúl para darle fuerza otra vez en el trono? Eso no hace sentido en el diseño que Yahweh tenía para el reino de David. Y dice la Biblia en el versículo 17, entonces, aleluya, metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de shalom delante de ella. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de shalom, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Es decir, David tuvo presente claramente que el arca de su presencia portaba la santidad de Yahweh y que era necesario que ellos se santificaran, y los sacrificios estaban reflejando lo que había en el corazón de David y el reconocimiento que él hacía de la santidad de Yahweh y el respeto que debía tener por Yahweh. Versículo 19. Aleluya. Y dice la Biblia, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y fue todo el pueblo, cada uno a sus casas. Es decir, que David comenzó a compartir con ellos aquella alegría que tenía en su corazón, y de alguna manera todo lo que representaba el poder tener el arca del pacto en medio de ellos, de tal manera que no solamente él disfrutara de la presencia del arca del pacto en medio de ellos, sino que el pueblo también lo pudiera disfrutar. Versículo 20 dice la Biblia. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ah, ella estaba diciendo: mira, tú te has portado como si no fueras el rey. Tú te has portado como un cualquiera. Eso que tú hiciste, tira tu porte de rey por el suelo. Es bien interesante cómo responde David a aquello. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Verdad? Entonces, yo voy a ser bajo delante de tus ojos. Yo voy a ser un cualquiera delante de tus ojos, pero delante de las criadas, de las que tú has dicho que yo seré deshonrado en ellas, seré honrado.
delante de Yahweh yo seré bien visto, no importa cómo tú me veas, pero a mí me interesa lo que Yahweh piense de mí. Nosotros tenemos que tomar decisiones fundamentales y las decisiones fundamentales están en el hecho de considerar cómo Yahweh considera todo aquello que estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo el mundo considera aquello y optar por hacer lo que Yahweh considere que está bien hecho. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí tenemos nosotros que comenzar a leer entre líneas. A veces no leemos entre líneas porque pareciera que este versículo está como descontextualizado, como si este versículo nada tuviera que ver, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el evento anterior que había ocurrido. ¿Por qué? Porque se había dado un conflicto entre el marido y la mujer por causa de Yahweh. Porque esta mujer estaba considerando a su marido un cualquiera, mientras que Yahweh lo consideraba de otra manera. Y este conflicto marital está completamente descrito, que los conflictos maritales pueden ser causa de infertilidad. Pero además era el cumplimiento de una palabra de Yahweh. ¿Por qué era el cumplimiento de una palabra de Yahweh? Porque si David hubiera tenido un hijo con Mical, que era hija de un rey, siendo él un rey, aquel hombre iba a ser entonces un príncipe y era heredero al trono de Israel y no hubieran podido quitar a la descendencia de Saúl del trono de Israel. Pero Yahweh los había desechado. Así que aquellas acciones de Mical trajeron un recordatorio de la sentencia que Yahweh había dado sobre la descendencia de Saúl. Ponga mucha atención a las cosas, porque cuando nosotros creemos que podemos hacer una burla a lo que Yahweh ha dicho, entonces es cuando Yahweh se manifiesta para que nosotros sepamos que Él es el soberano, que lo que Él ha dicho ha de cumplirse y que no dejará de cumplirse su santa palabra, y más cuando es una sentencia sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, y no ha habido un arrepentimiento. Muchas veces nosotros actuamos así, usted sabe. Queremos hacer lo contrario de lo que Yahweh ha dicho y creer que vamos a tener el éxito es un error rotundo, porque vamos a salir derrotados. Y más cuando nosotros no nos hemos arrepentido ni hemos clamado delante de Yahweh para que tenga misericordia de nosotros, porque Él en su infinito amor y misericordia puede revocar una sentencia, puede dar una sentencia por pagada. Pero si ni siquiera hemos tenido la delicadeza de arrepentirnos, pues entonces el costo para nosotros será bien alto y seremos colocados como ejemplo de lo que Yahweh puede hacer en contra de aquellos que han sido obstinados. Y esta mujer era una mujer obstinada como su padre. Y esta mujer era una mujer rebelde como su padre. Y esta mujer era una mujer que no sabía reconocer la presencia de Yahweh, los kairos de Yahweh y las circunstancias en las cuales Yahweh se estaba manifestando, y por eso actuaba como una mujer necia, como una mujer falta de sabiduría, como una mujer falta de entendimiento. Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte en esta noche porque tú eres bueno, porque tu misericordia y tu amor nos han acompañado todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a entender, papá, todas estas cosas, pero ayúdanos también a reconocer, revélanos qué cosas hemos estado cargando,
por los pecados de otras generaciones por las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos para que sea cortada de nosotros la maldición, para que sea anulada en nuestra generación la sentencia, para que nuestra vida pueda ser una vida diferente, una vida cambiada, una vida transformada. Ayúdanos a entender que tú tienes diseños, que tú tienes rituales que has determinado para que nosotros podamos acercarnos delante de tu presencia y que no podemos nosotros acercarnos delante de tu presencia como a nosotros nos plazca y de la manera que nosotros queremos, sino que debemos hacerlo tal como tú has determinado. Gracias, Padre, porque tú lo haces en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Bendiciones. Aleluya.